El discípulo. Revista para la educación cristiana transformadora. El evento más importante en la historia de la humanidad no fue el nacimiento de un imperio, ni la revolución de alguna nación, tampoco el descubrimiento científico de una nueva galaxia. Se trata de una tumba vacía. Sí, nos referimos a la resurrección de Jesús, el Cristo, el Mesías prometido, que, más allá de ser una doctrina, es una experiencia viva que cambia todo. En la clase de hoy hablaremos de ese sacrificio costoso que se convirtió en esperanza eterna y de cómo vivir desde la victoria del Cristo resucitado. Mi nombre es el reverendo Luis Felipe Ramos Román, pastor asistente en evangelización y educación cristiana, y te invito a que juntos participemos de esta experiencia educativa. El discípulo. El discípulo. Una revista para la educación cristiana transformadora. Mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga en este día. Qué bueno una vez más compartir con ustedes la palabra del Señor, y hoy celebrando el evento de la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso en esta mañana queremos trabajar esta lección número 8 titulada Cristo murió y resucitó. Y el texto bíblico que estaremos utilizando hoy como base se encuentra en el Evangelio de Mateo, el capítulo 27, versículos 39 y 40, 45 y 46, 50, 51, versículo 54 y el capítulo 28, los versículos del 1 al 10. Y el texto áureo se encuentra en Mateo capítulo 28, versículo 9, y dice de la siguiente manera: Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Y hoy, mis amados hermanos, queremos cubrir los siguientes objetivos. El primero, analizar el evento divino de la resurrección de Cristo en la perspectiva de su importancia para la salvación. Número 2, reflexionar sobre la respuesta de lo que en principio fueron testigos de la resurrección. Número 3, ponderar sobre el significado que tiene hoy la resurrección de Cristo. Y el vocabulario para hoy son 4. Primero es envergadura, y hablamos de algo de importancia, algo trascendental. El segundo es revelación, es que Dios se manifiesta o se da a conocer. Puede significar el contenido de la fe y cómo nosotros lo recibimos. También cuando hablamos de canonicidad, se le relaciona con los libros que fueron aceptados por la Iglesia como inspirados por Dios. El número 4 es expiación, y hablamos de la muerte, ¿verdad?, adscrita a Cristo por el perdón de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Así que les invito a que puedan buscar sus Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo número 7. Estaremos dando lectura a los versos que hemos indicado, y de igual manera brincaremos al capítulo número 28, los versículos del 1 al 10. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los que pasaban lo insultaban, meneando la cabeza y diciendo: tú, el que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y desde la hora 6 hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora 9. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Entonces el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo. La tierra tembló, las rocas se partieron. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que habían sido hechas, llenos de miedo, dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Capítulo 28. Pasado el sábado, cuando al anochecer comenzaba el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, acercándose, removió la piedra y se sentó sobre ella.
Su aspecto era como un relámpago, y su vestido blanco como la nieve. De miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Pero el ángel dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor. E id pronto y decid a tus discípulos que ha resucitado de los muertos, y va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis, ya os lo he dicho. Entonces, ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor y Padre nuestro, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias por tu palabra que ha sido leída en nuestros corazones. Te pedimos que así te glorifiques, Señor, a través de esta experiencia. Y todos aquellos, Señor, y aquellas que puedan escuchar la misma, permite que la misma ministra su vida y sus corazones. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, en el día de hoy estamos ante una lección que ciertamente nos sumerge en el momento, miren, más crucial del Evangelio. Estamos hablando de la muerte y la resurrección de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y veremos cómo este evento no solo confirma la identidad de Jesús, ¿verdad?, como el Hijo de Dios, sino que de igual manera vamos a ver cómo esta muerte y resurrección de nuestro Señor y Salvador transforma lo que es la historia humana. Ciertamente, al abrir nuestro Señor el camino hacia lo que es, ¿verdad?, la vida eterna. Así que nos vamos a estar acercando, ¿verdad?, a través de este texto de Mateo, y lo vamos a hacer, ¿verdad?, con mucha reverencia y de igual manera conscientes, ¿verdad?, de que este relato no es solamente memoria, sino que estamos hablando de un fundamento de lo que es nuestra fe, que es una fe viva y es una fe activa. Así que les invito a que podamos abrir nuestro corazón, ¿verdad?, para que podamos contemplar este sacrificio que ciertamente nos redime, y también esa gloria hermosa de la resurrección que ciertamente nos da esperanza a cada uno de nosotros. Así que vayamos al texto bíblico. Miren, cuando vemos este capítulo 27, específicamente estos versículos 39 al 40, vemos que hay un grupo de personas que están alrededor de Jesús. Así que hay un grupo de hombres y mujeres que está alrededor de Jesús. Posiblemente gente que era seguidores de Jesús, pero de igual manera otras personas que estaban allí estaban insultándole, ¿verdad? Otros posiblemente oficiales de la sinagoga, oficiales del templo, posiblemente tendríamos gente de gobierno, de igual manera teníamos a soldados romanos. Así que había un cúmulo de personas. Y allí donde estaba Jesús, había un grupo de personas que estaba insultando, ¿verdad?, a Jesús mientras él estaba colgado en aquella cruz. Y ciertamente esos insultos que Jesús está recibiendo provienen, ¿verdad?, de una incomprensión y ciertamente de una ceguera espiritual, de aquellos que ciertamente no lograron poder discernir esa identidad divina, ¿verdad?, de aquel que tenían al frente, que se trataba del Hijo de Dios. Y vemos entonces que dentro de los insultos y las cosas que le dicen, comienzan a decirle, ¿verdad?, mira, bájate de la cruz, y como que los retan, ¿verdad? Pero eran personas que no podían comprender la grandeza de lo que estaba Jesús pronto a hacer. Ciertamente Jesús iba a morir por cada uno de nosotros, ofrecerse como sacrificio vivo para que usted y yo podamos tener salvación. Una de las cosas que nos enseña el texto bíblico es que Jesús no vino para salvarse a él mismo, sino que él vino a entregar su vida. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y lo que quizá en un momento, ¿verdad?, lo que estaban viendo aquellos que estaban
presenciando la muerte de Jesús en aquella cruz, quizá lo veían como una debilidad, pero en realidad no era ninguna debilidad. Estamos hablando de ese acto poderoso, miren, que está cimentado en un amor redentor. Así que vemos que la expresión sobre la destrucción que se menciona y la reconstrucción del templo, ¿verdad?, era una revelación ciertamente profética sobre el cuerpo de Jesús, el cual ciertamente la historia nos deja saber que al tercer día ese cuerpo iba a ser resucitado. Así que esa es la expresión que Jesús hace y el significado, ¿verdad?, de esa revelación profética de Jesús. Ahora bien, ciertamente ese sarcasmo, ¿verdad?, que se presenta, ¿verdad?, si eres el Hijo de Dios, bájate, ¿dónde está el asunto de que ibas a destruir el templo y al tercer día lo iba a levantar, ¿verdad? Esos son sarcasmos. Pero esos sarcasmos que le estaban dirigiendo a nuestro Señor serían vencidos. Miren, iban a ser vencidos ciertamente con una verdad, y era con la verdad gloriosa de su resurrección, porque Jesucristo resucitó. Ahora, cuando vamos al versículo 45, vemos que el texto nos dice que en un momento, ¿verdad?, en la hora sexta, que estamos hablando aproximadamente entre el mediodía como hasta las 3 de la tarde, toda aquella área se cubrió en tinieblas, ¿verdad? Así que no solamente vemos que se trata de un fenómeno natural, sino estamos hablando de unas señales de una conmoción cósmica. Por lo tanto, toda la creación se está estremeciendo ante el sufrimiento de su Creador. No podemos olvidar que el que está muriendo en la cruz del Calvario es el que estuvo en el inicio, el de la creación del mundo. El Evangelio de Juan, ¿verdad?, nos habla hermosamente en ese primer capítulo de quién era Jesús y cómo Jesús estuvo en ese inicio, ¿verdad? En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Miren, ese texto es hermoso. Así que esta creación, ante lo que está ocurriendo, su Creador está gimiendo, está sufriendo. Y ciertamente me encanta mucho esto porque Dios también se puede manifestar en esos elementos naturales, ¿verdad?, para subrayar esa magnitud espiritual de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y entonces vemos que este fenómeno que está ocurriendo, ¿verdad?, interrumpe ese ritmo que lleva el mundo, ¿verdad? Y obviamente es un anticipo de un cambio que es irreversible. Estamos hablando del paso de la muerte a la vida, ¿verdad? De la culpa al perdón. Y eso es hermoso porque es algo liberador, ¿verdad? Es algo que nos da a cada uno de nosotros una nueva oportunidad. Y eso, mis amados hermanos, es hermoso. Y de igual manera, vemos que en el versículo número 46, Jesús, hay un grito que se da, ¿verdad? Es un grito de Jesús en la cruz, y obviamente vemos que Jesús está citando el Salmo 22, donde expresa esa profundidad de su dolor, pero también nos deja ver esa conexión con las Escrituras. Entonces, es el clamor de quien, siendo inocente, está cargando con el pecado del mundo. Por lo tanto, esta expresión no indica una pérdida de fe, sino estamos hablando de una expresión auténtica del sufrimiento de nuestro Redentor. No olvidemos que Jesús está experimentando el abandono para que cada uno de nosotros no tengamos que vivirlo nunca. Su soledad en esa cruz ciertamente lo que refleja es la gravedad de nuestro pecado. Pero de igual manera es un anticipo. Y es un anticipo de la gloria de la restauración que se da a través de su resurrección. Qué hermoso eso, ¿verdad? Ahora, versículo
50 al 51 es el momento en que Jesús entonces entrega su espíritu, ¿verdad? Que vemos que es descrito, ¿verdad? Con sobriedad y fuerza. Y ese acto final lo que nos muestra es el sacrificio perfecto. Ahora bien, no olvidemos que la muerte de Jesús no es el final de esta historia, sino, mire, marca lo que es el inicio de una nueva relación con Dios, porque el Señor Jesucristo vino a entregarse para que usted y yo podamos tener una nueva relación. ¿Y qué sucede? Nos dice el texto bíblico que el velo del templo, ¿verdad?, que separaba el lugar santo del Santísimo, como estudiamos en clases pasadas, vemos que se rasga, miren, desde arriba hasta la parte de abajo. Me encanta mucho eso porque esto nos deja ver que fue Dios mismo quien hizo esto. Por lo tanto, se abre un nuevo y vivo camino para toda la humanidad, para usted y para mí. Así que antes lo que era inaccesible, podemos decirlo así, ahora está al alcance de todos. Y gracias a ese sacrificio vicario de Cristo. Y además, hay un terremoto, ¿verdad? Ese terremoto y la ruptura de las rocas lo que están manifestando es que la muerte del Hijo de Dios tiene implicaciones cósmicas y espirituales de gran alcance, que es lo que hablamos de los otros versículos sobre esto. El versículo 54, entonces vemos que el centurión que está allí y los soldados que están, ¿verdad? Un centurión es una persona que está a cargo de un grupo de soldados, un grupo numeroso. Vemos que hace una confesión. Me encanta mucho esto. Porque fíjense, aquellos centuriones y soldados que no eran gente cristiana posiblemente, ¿verdad? O que no creyeron, ¿verdad? No tenemos un dato que nos diga eso. Fíjense, qué interesante porque ellos vieron los hechos sobrenaturales que estaban pasando, ¿verdad? Y comprendieron, miren qué interesante, pudieron comprender que algo más profundo estaba pasando. Quizá otros, que se supone que entendieran y conocieran, vieron esto y no pudieron comprender. Sin embargo, estos soldados romanos vieron lo que estaba ocurriendo y dijeron, aquí algo raro, hay algo más profundo que está pasando. Y por eso es que surge la expresión del centurión diciendo, verdaderamente, este era el Hijo de Dios. Fíjense que es una afirmación que está proveniendo de un pagano. Y ciertamente esta afirmación de este centurión está, miren, haciendo una confesión poderosa. Y no es cualquier confesión, es una confesión cristológica. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y me encanta mucho esto porque miren, aquí no había ningún filtro religioso, no había nada. Miren, esto es ciertamente una confesión que nos deja ver la identidad divina de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que Él es el Hijo de Dios. Y vemos entonces que la muerte de Jesús es a través de ella, ¿verdad? Es como la gracia de Dios se revela a la humanidad. Inclusive, miren, a esos centuriones. Así que la muerte de Jesús nos expresa gracia que se revela incluso a aquellos que están más alejados. Y en ese momento, obviamente, se anticipa lo que es la expansión del evangelio más allá de los límites de Israel. Así que esos centuriones, simplemente por lo que vieron, se dieron cuenta de que allí estaba el Hijo de Dios. Miren qué interesante cómo la gracia de Dios se revela a esos hombres que están allí. Ahora, el capítulo 28, damos un salto, ¿verdad? El capítulo 28, estos versículos del 1 al 10 que nos hablan acerca del evento de la resurrección. Vemos que es domingo, en la mañana, bien al amanecer, María Magdalena y otra María, vemos que van al sepulcro, se están acercando. Y mira, van motivadas, ¿verdad? Motivadas por el amor y por la fidelidad que le tienen a Jesús. Y fíjense en qué interesante que la sociedad donde estaban estas mujeres era una sociedad que las marginaba. Y fíjense en qué interesante que unas mujeres que son las marginadas de la historia, ¿verdad? O de una sociedad que las marginaba, fueron los primeros testigos
de uno de los hechos más trascendentales que tiene el cristianismo. Así que esto nos deja ver a nosotros cómo Dios escoge a quienes el mundo no valora. ¿Para qué? Para revelar esas verdades más profundas. Y esto, mis amados hermanos, tenemos que analizarlo para que podamos ser humildes en el servicio que nosotros hacemos. Fíjense en que Dios escoge a los marginados para poder revelarse y de igual manera para que estos marginados sean los que revelen esas verdades más profundas. Me encanta eso del Evangelio. Y entonces vemos que en esos versículos 2 y 3 hay un ángel del Señor que desciende y desciende con poder y gloria. Porque miren, remueve la piedra y la apariencia que tenía era una apariencia brillante, celestial. Y obviamente es porque lo que está por revelar no es una obra humana, es una obra divina. Y vemos entonces Dios mismo que interviene en esta historia. Entonces vemos que, ¿verdad? Como les dije, está el terremoto, hay una piedra removida y el ángel está sentado sobre esa roca. Y estos son signos claros, mis amados hermanos, que la muerte había sido vencida por el poder divino de nuestro Señor y Salvador. Y entonces, ¿qué sucede? Apareció un ángel y los guardias que estaban allí, que ciertamente representaban ese poder imperial y religioso, miren, quedaron paralizados del miedo. Y ante lo que estaba pasando, que era algo divino, miren, lo que es quizá para nosotros fuerza humana es insuficiente. Y me encanta mucho eso porque esa escena nos deja entender y nos recuerda que la resurrección no puede ser controlada ni silenciada por las estructuras humanas. Porque ciertamente Dios tiene la última palabra y no podemos olvidar eso. Y entonces vemos que el mensaje del ángel a las mujeres es directo. Le dice, miren, no temas, ha resucitado como él dijo. Y entonces vemos que esto que dice el ángel lo que está haciendo es reafirmando que Jesús cumplió con su palabra, porque él dijo que ciertamente iba a resucitar. Por lo tanto, la resurrección no fue sorpresa para Dios, sino que era parte del plan redentor. Y por eso es que hay una invitación a las mujeres a que verifiquen el lugar para que vean que está vacío, como evidencia de que lo que había dicho Jesús, que era su maestro, era cierto, que había vencido la muerte. Y entonces, fíjense que hay un mandato que el ángel les dice, den las buenas noticias, anuncien la buena noticia. Y eso, mis amados hermanos, es importante porque este anuncio de la resurrección es algo que no puede ser detenido ni contenido. Por el contrario, tiene que ser compartido. Y vemos entonces que el ángel le dice a las mujeres, miren, vayan, compartan esto y digan que Jesús está vivo y que va delante de los suyos. Y ciertamente, mis amados hermanos, esta es la raíz de nuestro llamado como iglesia. A proclamar, a compartir este mensaje de que Jesús está vivo. Y es lo que vemos, ¿verdad? Que se comparte aquí. Así que las mujeres salen corriendo, parten con temor, pero a la misma vez con mucha alegría. Y ciertamente hay una mezcla de emociones, ¿verdad? Que refleja esa experiencia de haberse encontrado con lo divino, ¿verdad? Con un ángel. Y esa fidelidad ciertamente va recompensada, ¿verdad? Con este privilegio de poder anunciar estas buenas nuevas. Así que las primeras evangelistas del reino de Dios que fueron enviadas por el cielo a transformar la tierra fueron mujeres. Miren qué hermoso. Fueron unas mujeres las primeras evangelistas del reino. Y entonces vemos que Jesús mismo en el camino se les presenta. No es una visión, no es una voz, sino que se le apareció, mire ahí, enterito nuestro Señor, en presencia completa, real. Y las mujeres los reconocen. ¿Y qué hacen inmediatamente? Se postran, lo adoran y le abrazan sus pies. Y este acto de adoración es un acto de adoración completo. Y Jesús les dice, miren, no teman, ¿verdad? Y le dice, ¿verdad? Y les envía una misión y le dice, mira, ciertamente tienen que ir a anunciar a mis hermanos. Anuncien a mis hermanos lo que han visto, que voy de camino. Y me encanta mucho esto porque cuando Jesús llama a sus discípulos mis hermanos, fíjense que la resurrección está inaugurando una nueva comunidad de fe que está fundada en una relación o una comunión
con el Señor vivo, que es el Señor que usted y yo servimos. Por eso, mis amados hermanos, no podemos olvidar que la resurrección de Cristo es mucho más, miren, que un evento del pasado. Se trata de la base de nuestra vida cristiana hoy. Y Pablo, miren, lo dijo muy bien. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es en vano, pero Cristo resucitó. Por eso es que usted y yo tenemos que vivir con esperanza. No debemos temerle más a la muerte, porque la muerte no es final, sino que es el inicio de una vida eterna. Y ese sacrificio de Jesús fue bien costoso, mis amados hermanos, no dudemos eso. Y miren, nos abrió un camino directo al corazón de Dios, para que usted y yo podamos hoy orar, servir a Dios, vivir, adorar a Dios con libertad. Y cada vez que vemos la cruz y la tumba que están vacías, nos hace, miren, recordar que el amor siempre va a vencer el odio, que la vida siempre vencerá a la muerte y que la gracia de Dios siempre, siempre va a vencer al pecado. Pero no olvidemos que unas mujeres corrieron a compartir la buena noticia. Por lo tanto, usted y yo también somos llamados a proclamar que Cristo vive. Y es necesario que lo hagamos. Miren, con nuestras palabras, pero también con nuestra vida, en actos que muestren compasión, en decisiones que muestren justicia, en un testimonio que sea sincero, porque esto ciertamente proclama que Jesucristo ha resucitado. Por lo tanto, hoy les invito a que vivamos desde la resurrección, a que caminemos con sentido, que lo hagamos con gozo, con propósito, que no olvidemos que lo que usted y yo hacemos no es en vano y que la vida tiene valor, porque el Señor vive. Y porque Él vive, también nosotros viviremos. ¿Qué les parece si tenemos una palabra de oración? Señor de la vida y de la historia, gracias porque en Cristo venciste la muerte y nos diste esperanza. Gracias porque ese sacrificio costoso fue por amor. Ayúdanos a vivir con la certeza de que la tumba está vacía y nuestro corazón puede estar lleno. Que cada día proclamemos con nuestra vida que Cristo vive y reina. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y esperamos estar con ustedes la próxima semana. Gracias por escuchar El Discípulo. Revista para la Educación Cristiana Transformadora.